Buenas noches, estamos aquí otra vez en el Café Cuerno de Odín, hablando de temas súper padrísimos, como siempre. ¿Cómo se encuentran en la noche de Muy, hoy? muy bien. Excelente, excelente, con un montón de cosas para compartir con ustedes. Híjole, si vieran las cosas que trae uno en la cabeza aquí cuando llega de que toda Todas la las información. aventuras que nos Híjole. contamos. Pero ahora vamos a estar hablando de un tema muy similar a otro que ya hemos platicado. Ujú, Hoy vamos a estar platicando de la clariaudiencia. sí. Ya habíamos platicado de la clarividencia. Clarividencia. Entonces, ahora que están ligados en cuanto, o sea, como que por lógica. A nuestros dices, sentidos. exactamente, tienen que ver con nuestros sentidos. Pero está muy interesante porque, según lo que yo estaba revisando, no se dan en la misma proporción este tipo de don, como que es un poquito, no se escucha tanto de este don. No. No. Lo que pasa es que a la gente le interesa más ver, porque al ver es como más la comprobación de las cosas. Claro. Entonces, cuando lo escuchas, lo sientes, no se le toma como todavía toda esa importancia, aunque sea muy importante, porque como humanos queremos ver, queremos experimentar, queremos tener como la prueba, y la vista es muy importante. Claro, porque es esa facultad instintiva que tenemos los seres humanos para poder escuchar con ese oído, se le llama también oído mágico, pero a mí me encanta decirle ese oído místico, Claro. ¿verdad? Entonces, en psicología pasas por una serie de pruebas para ver si no son alucinaciones, si no estás yendo a otro nivel, pero ya clínico. Psicopatías. Sí, Ujú. Exactamente. exactamente, psicosis, neurosis, inclusive la esquizofrenia. Claro. Claro. Entonces, pero se han hecho estudios de universidades reconocidas en donde una persona que escucha esas voces del más allá, de otras dimensiones, se han hecho esos estudios y resulta que no es no es un paciente clínico. Claro. No tiene una patología, Ujú. pero todo engloba para que entrara en una patología de esquizofrenia, ¿verdad? O de psicosis. Sin embargo, no. Oye, fíjate que hablando de eso, una vez hubo un chamán, también un terapeuta, que me dice, es que primero te tuve que revisar a ver si no tenías esquizofrenia. Y yo, Sí. me sorprendí, pero me dice, sí. Dice, porque las cosas que tú me estás contando, son impresionantes. Entonces, dice, primero, ahorita que entré a revisarte energéticamente, pues lo primero que hice fue revisar a ver si no tenías esquizofrenia. Sí, Qué se hace esa, interesante. y es que se hace Sí. esa lectura intuitiva, y qué es lo que sucede, los poderes psíquicos están despiertos. Ujú. Entonces, al momento en el que haces la lectura intuitiva, ahí vas también, así como la máquina, ¿verdad? Tú vas capturando, ay, caray, o sea, Un todo lo que scan. tiene esta Sí. mujer, seguro eso fue lo que le sucedió. Se dice que la clariaudiencia está en el cerebro, está Ujú. justo detrás de los oídos, de las orejas, Claro. justo detrás, y yo estoy de acuerdo con eso, porque cuando he escuchado esas voces, las he escuchado ahí. Pero además hay otra corriente, ¿verdad? O idea de que la clarividencia, la clariaudiencia se encuentra en el chakra de la En el comunicación. quinto Ujú. chakra. Sí, sí. Y también estoy de acuerdo con eso. Porque tiene que ver con tiene comunicación. sentido. Ajá, tiene. Tiene sentido, ajá. Y además está, no solamente por eso, sino por los 16 nadis que Ujú. tiene ese chakra. Mm. Entonces involucra lo que Es que es estamos conectados en todo. completamente. Claro, claro, Sí. claro. Y completamente. es muy interesante porque, por ejemplo, también les sugiero que traiga, siempre les digo lo mismo, traigan papel y pluma porque, por ejemplo, siento que hay veces que hay niños que van pasando por determinadas fases que son muy perceptivos o sensibles a estos dones o talentos o como quieran llamarles, pero lo expresan y a veces la ignorancia de decir, ay no, es que este niño anda por la etapa de los 3 años o la etapa de los... Ujú. Sí. Y como que se le ignora cuando puede ser algo que sea beneficioso y que se le tiene que ayudar a que lo siga desarrollando. Claro. Entonces, yo siempre de programas atrás les he dicho,
póngale mucha atención a sus hijos. Las cosas que se les hagan a lo mejor tontas o muy fantasiosas tienen algún sentido, tienen siempre un mensaje, no solo es fantasía de ellos. Claro. Eso es muy Ujú. cierto. Les digo porque a mí nadie me creía. Ay, por favor. Sí. Es la voz de esa niña La interior. voz de la experiencia les habla. Y es que, por ejemplo, a ustedes dos en terapias les pasa de que les Sí. llega la clariaudiencia Ujú. también, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo hacía esta semana una lectura de tarot y yo notaba a mi cliente muy extraño y empiezo a sacarle las cartas y todo y veo una lectura en la cual me salía la familia feliz, mucha armonía, mucha paz, las cartas más maravillosas del mundo. Entonces también ahí entra tu intuición. Y lo dices, ay, tan perfecto y tan bonito, se me hace muy raro, ¿no? Tan perfecto es. Y yo soy de las que, soy de las que tengo esa vocecita y luego, no, esto está mal, ella está, le hicieron un trabajo, y yo, ¿qué onda? Y vuelvo a sacar las cartas y me vuelve a salir lo mismo, pero mi intuición y mi vocecita me decía, no, revisa bien, revisa con tu péndulo y todo porque esto no está bien. Y empiezo a hacer de otro, tengo varias técnicas para revisar y hago otra técnica y sí, descubro todo el trabajo de magia que estaba sobre mi clienta. Pero fue gracias a mi intuición y a Ah, mi clariaudiencia. vocecita. Qué padre. Porque, por Sí. ejemplo, de haber ido con alguien más, le interpretan lo que ven. Ujú, Y exacto. obviamente, por lo que se escucha, suena como que el trabajo de magia fue escondido también. Exactamente, se esconde ese trabajo de magia y en especial como para mí, porque ella es amiga mía, me bloquearon para que yo no pudiera leerle el tarot a ella. Pero como yo tengo otras técnicas, o sea, fue, ok, me bloqueas una, pero tengo más herramientas. Pero Claro. por el don precisamente que les Exactamente. ayuda Sí. en terapia a vámonos por este lado, vamos Sí. por ese otro lado. Sí, y definitivamente, no sé si estés de acuerdo, Cruz, que una cosa es cuando la clariaudiencia, cuando esa voz te habla a ti, Sí. no como terapeuta, a la mujer. Ok. Y otra voz muy diferente es la que canaliza, ¿verdad? Estás canalizando nada más esos mensajes. Ujú. Y la otra voz que llega del exterior. Ah, bueno, sí. La del La voz exterior del vecino. o del guía, ¿no? Porque Ujú, pueden ser guías. Claro. Claro. Porque ha tocado en terapia que te dicen, dile esto, Ujú. dile que nos Sí, ponga o de, atención. bueno, si creen en esto, de los muertitos que andan rondando ahí y tienen un mensaje que decirte. Sí, Mm. sí, Y que, los y que no seres- necesariamente es algo malo, o sea... ¿No? Sí, los seres desencarnados, por supuesto que también, y quienes tenemos ese don de la clarividencia, incluso los ves. No, ya Claro, ven, dice ven claro, con toda sí, de película de todo. high definition estas ¿Sabes mujeres. qué? A mí me sucedió cuando estuve estudiando la carrera de psicología, como unos 3 meses después de haber iniciado, había un espíritu. Me acompañó toda la carrera. Lo juro que toda la carrera me acompañó. Te acompañó, Pero- oye, Qué inteligente. Pero Mira. sí, claro. Pero hace 2 años que no se presentaba absolutamente para nada. Y esta vez que estaba estudiando precisamente lo de clariaudiencia, me acordé, Ujú. dice, vaya, lo juro por mis hijos, vaya hasta que me recuerdas. O sea, de verdad, Qué de interesante. verdad. No tengo ni el menor repelo de decirlo, porque Con eso nos vamos para recuperarnos del shock. Nos vamos, denle like a nuestras páginas de Instagram y ahorita regresamos, Café con Odín. We are ready for Hollywood. Dr. Worldwide is in the house. Remember, stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide?
Pues aquí regresamos, o sea, todavía sacando historias aquí que les vamos a compartir muy interesantes de cómo, por ejemplo, muchas veces es un don la clariaudiencia que casi no se habla tanto. Ujú. O sea, como que sí se llega a ver en ocasiones, tanto en películas o algo así, de que, Claro. espera, las voces, o las típicas voces, pero a veces es la parte de dónde puede diferenciar uno si es una psicosis, si es una psicopatía, si es un don, o si no es necesariamente tu ser que te está hablando, sino seres externos también, ¿no? Ujú. Podrían ser. Fíjate, cuando yo era niña, tenía, bueno, alrededor de 12 años, que fue cuando falleció mi papá, llegaban y nos tocaban la ventana. Yo vivía al lado de la casa de mi abuelita, pero daba la casualidad que la voz que iba y me tocaba, bueno, me tocaba la ventana y luego me decía por mi nombre, Adriana. Era la misma voz y el mismo día, las mismas horas en que iba esa persona o esa entidad y le tocaba la ventana y le hablaba a mi abuelita. Entonces decía, llegaba yo con mi abuelita y es que yo escuché a mi hijo. No, mamá, ya usted está loca, no haga caso, ya supérelo y todo. Se iban los que nos juzgaban a los locos y luego nosotros, yo también te escuché, yo también lo escuché. Sí. O sea, ajá, a lo mejor la otra parte de mi familia no quería como creer que era posible esto, pero estaba sucediendo. Sí, yo creo que todos en algún momento hemos volteado porque sentimos que alguien Claro. nos Nos habló. habla. Ujú. Sí, Y, todos. y más que nada, por ejemplo, hay veces que pueden ser diferentes dimensiones, ¿no? Ujú. Simplemente que, porque dice, pues no hay nadie, no hay gente, no hay ruido, y Ujú. escucha la voz o el murmullo de alguien. Sí. O timbran a la puerta. También Ay, el ya timbre. sé, sí, Nosotros uno voltea tuvimos porque- un Sí. buen, fueron como unas 4 semanas, ya no hemos vuelto a escuchar, pero llegó un momento en el que los tres salimos cada uno del cuarto, nos quedamos enfrente y, Ujú. o sea, no es nadie. O sea, los tres comprobamos que no era absolutamente nadie. Entonces ahí ya no era como que, era nada más mío. Sí, Ujú. fíjate que a mí me pasó, de niña yo era de las que soñaba las cosas y sucedían. Entonces me decían que era mi ángel que se comunicaba a través de los sueños. Con el tiempo conozco a una medium y me dice, por el hecho de tú haber dado conmigo, tu conciencia se va a abrir más. Entonces vas a poder ver, vas a poder escuchar, vas a poder sentir. Pasaron 6 meses y sucedió. O sea, yo dije, ay, yo quería ver ya al siguiente día, ¿verdad? Pero no, pasaron 6 meses y se empezó a desarrollar todo esto. Sí, y sabes de que esa es otra cosa. Ujú. Hemos hablado de la clarividencia, hoy estamos hablando de la clariaudiencia, pero también hay ese clariconocimiento, que Claro. va a lo mental, que dices, yo en verdad, y mis pacientes lo saben, que les digo, wow, qué padre. O a veces que están transfiriendo Ujú. y que empiezo a desmoronar todo eso, ¿verdad? A estructurar todo eso. Digo, wow, ¿cómo lo hice? O sea, Ujú. ¿cómo lo Porque- hice? ¿Por qué llegamos hasta el punto? Es como si, digo, no es mi intención jamás acorralarlos, ¿verdad? Pero llegamos al punto donde no le quedó Desglosas. de otra al Desglosas. paciente que decir, es cierto. Oye, es como cuando yo que tenía mis noviecitos, ¿verdad? Yo decía, algo no está bien aquí, algo no está normal. Y empezaba, les juro que tenía esa vocecita que me decía, busca en tal lado, búscale aquí, búscale acá. Yo solo seguía órdenes y encontraba las cosas. Ujú. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Pero era algo que yo tenía que ver para desprenderme de esas personas. Y era así, la vocecita me guiaba a encontrar las pruebas. Ahora, pregunta. Pregunta para la gente que nos está escuchando también aprender a diferenciar. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de una voz en la mente, porque se dice Ujú. que está en la mente, como mencionábamos, entonces cuando se escucha la voz de la mente, hay veces que puede ser el mismo ego Ujú. haciendo un prejuicio. Lo que yo estaba revisando es, usualmente la voz te va a dar información amorosa, de desarrollo, de compasión, Claro.
vaya, para mejorar la Ujú. vida, ¿no? Sí. Usualmente cuando uno piensa, porque también uno puede pensar y decir, es que esa es mi voz que me está diciendo eso, pero aquella viejo, que el viejo se ve bien gordo, que bla, bla, bla. Entonces ese es el juicio, el prejuicio No, que está sí, haciendo uno y ese es el ego para que no se confunda con Sí. lo otro. O sea, la Claro. vocecita, pero se escucha parecido. O tú, No. a ver, ¿A tu voz? platíquenos. Bueno, he escuchado que hay de las dos maneras. Hay veces que es similar a tu voz, simplemente un poquito más pausada y como que con mensajes así positivos y, Ujú. y desarrollo y bla, bla, bla. Y hay veces que es otra voz totalmente de alguien más. Ujú. Entonces, Ah, ¿les ha tocado de las dos? Sí, a mí sí. ¿Te ha, No. te ha tocado escuchar tu voz Sí. y la voz de alguien más? Sí, Ujú. ¿Y a A ti mí era? nada más la voz de alguien más. sí, a mí Ujú. las dos. Y aparte, o sea, a veces no es tanto la voz, sino como Ujú. que Sí, sí. es algo mental que tú sientes que te está hablando y tú vas siguiendo como esas Es como cuando instrucciones. ves sin ver, cuando tienes Ujú. la clarividencia. Escuchas sin ajá, escuchar. Escuchas sin escuchar, ¿sí? O, por ejemplo, cuando tú estás frente a unas letras y estás viendo el color y estás viendo cómo están danzando las... De hecho, en el baño de mi casa, los elementales, yo lo que he hecho es que he dibujado con un marcador lo que estoy percibiendo. Y luego o sea, está muy evidente. Están los Mm. elementales a todo lo que dan en el baño. Pero, por ejemplo, entonces, por ejemplo, para ir, porque, por ejemplo, hay veces que uno tiene conversaciones con uno mismo. Sí. Ah, sí, Aunque sí, sí, parezca raro, pero uno tiene conversaciones. Y entonces decir, esas conversaciones con uno mismo es clariaudiencia. O hasta qué punto puede empezar a ser. Es que ahí es Mm. clariconocimiento, porque a veces te caen o sea, estás en ese diálogo con ese yo superior y entonces te caen un montón de 20, o sea, está Porque, padrísimo. porque hay veces son como, por ejemplo, conversaciones de que es que vas a necesitar ese plumón. Y lo dejas y te vas. Y después necesitas ese plumón. Te Sí. dijeron, es que te dijeron. O sea, Ujú. pero te empiezas a Sugestionar. percatar. No, te Ah. empiezas a percatar de que dices, es que pues yo me hablé. Y me dije y no me escuché. Si yo sabía. O sea, si yo o sea, bien me dije. O sea, pero entonces dices, ya empiezas como que, y te empiezas a hacer más evidente Ujú. de que, es que va a pasar esto. Te escuchas la voz que te dice, es que mejor llévatelo. Sí. Ok, está bien, mejor me lo llevo. Y luego, o sea, te das cuenta de que sí necesitabas eso. O Ujú. sea, Sí, porque recordemos que nosotros tenemos, o sea, somos electromagnéticos. Todas esas redes neuronales, además tenemos lo que es el tercer ojo que tiene el pasado, el presente y el futuro. Ujú. Lo tiene todo ahí almacenado, entonces de repente se está adelantando y te dice, necesito de ese bolígrafo. oye, qué interesante. Y luego, por ejemplo, cuando escuchas la voz, por ejemplo, ¿cómo puedes identificar entre un ser maligno y un guía? La sensación. La Ujú. sensación, hay cambios de temperatura, de aroma, es muchísimo. Sí, es Es desagradable total, lo completamente. identificas al instante. Ujú. Wow. Y entonces, ¿qué haces? Pones luz. Sí. Pones luz. O a veces O simplemente Ajá. aquí un muro, aquí Ujú. no Ay, no por entras. favor. Ujú. O sea, eres irónico. Y te sale, ¿verdad? Ay, por favor. Yo de verdad, se los digo, que ¿Cómo yo... la ves? Se pone acá a pelear Sí, con otros. y sobre todo cuando... Sí, o sea, simplemente lo ignoras. ¿Lo ignoras por qué? Porque va Déjame ver la pasando. televisión. Así. Ay, ¿me permites? Con permiso. No, pero en verdad que sí dices tú, por favor. O en mi caso, yo sí suelo decirles, ok, tanto si es algo... espíritus buenos o tienes una buena sensación, yo les digo, espérenme tantito. Ujú. Es que Me tenemos voy a que dormir, mañana lo Sí, vemos. mañana no, lo tenemos vemos. que recordar que el no aquí es tan válido como el no en otros planos. Entonces tú les puedes decir, no por el momento, no Ujú. te voy a atender. Ujú. ¿Y les puedes decir que regresen después? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo nunca les he dicho que regresen. La verdad es que Bueno, no. Yo sí es dije, que, por te veo ejemplo, mañana. Por ejemplo, Sí, a luego veces hablamos. si son guías, Ujú. pues están contigo, ¿no? Claro. Ujú. Sí, es que tienes que empezar a poner límites. También en eso tienes que poner límites. Que no descansas. Exactamente. Y eso me pasaba mucho a mí. Y es algo impresionante porque yo cuando dormía siempre tenía esa vocecita dándome instrucciones, enseñándome, siendo mi maestro. Entonces llegó un momento en que le tuve que decir,
porque no me estás dejando descansar y yo soy un Ujú. humano. Ujú. A pesar de estar Sí, conectado sí, en verdad. esto, soy un humano y necesito descanso. Sí. Sí, no, eso de que nos regan por cada Las viaje, horas cada rato. extras no pagan. Sí. Oye, ya de por sí lo que hacemos en sueños. Ujú. Y Ujú. todavía, ¿verdad? Ujú. Sí, pero en mi experiencia siempre estaba esa voz mandándome mucho conocimiento. O sea, así como que tienes que aprender, tienes que aprender, tienes que aprender. Y me decía, pero yo decía, ya, basta porque necesito descansar. Yo he sentido esa voz así, justo detrás de las orejas, o de una oreja. De hecho, cuando yo estoy en canalización, no sé si te ha pasado, Ujú. a mí mis orejas, de verdad que yo digo, ay, si tuviera un espejo aquí para poder verme, siento que mis orejas se hacen grandes, que es cuando siento que llega un guía. Pues con eso nos vamos. Denle like a nuestras páginas de Instagram y ahorita regresamos. Café con Melody. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Pues aquí estamos, aquí que nos ponemos así muy Intensos. intensos en nuestras pláticas de hoy de clariaudiencia, que está muy interesante el tema, la verdad. Sí. Y luego, por ejemplo, a ustedes, ¿cómo se les dio el desarrollo? Para la gente que nos está escuchando y que dice, ok, bueno, dicen, a lo mejor yo sí tengo esa vocecita, a lo mejor yo tengo algo. ¿Cómo pueden ir desarrollando ese don? Primero que nada, confiar. O sea, confiar en ti y pues darte cuenta que no estás loco. Porque Sí. siempre entra el juicio de que no, me estoy volviendo loca, esto no es normal. O sea, sí es normal. A lo mejor no todos lo tenemos desarrollado, pero es muy común que suceda esto. Entonces tienes que tener esa confianza en ti. Ok. Sí, yo desde niña siempre escuché esa voz, pero como tenía un referente, si estaba en la iglesia, si estaba sobre la carretera de viaje, siempre veía a las nubes, entonces sentía que de alguna manera yo conectaba. No, obviamente no tenía todo este tecnicismo, ¿verdad? Pero sentía que yo conectaba y porque yo iba a donde eso, me contestaban. Muy bien. Así es como sentía. Como también, no sé si se han fijado, al escuchar también como diferente tipo de música, se empieza como a desarrollar algo en nosotros. Ujú. Entonces, no sé si eso esté también incluido en lo que es clariaudiencia, que ese tipo de sonido o vibración empieza a expandir Ajá. eso. Además de eso, nosotros como terapeutas, la escucha es fundamental en nosotros. Ujú. Al estar desarrollando la escucha, estamos correspondiéndole al otro, estamos llevando a cabo la misión, ¿verdad? Digo, Sí, para pues los somos el terapeutas canal que de... no están interrumpiendo, ¿verdad? Que es como es nuestra labor. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Viene esa contención, ¿para qué? Para brindar a su vez el acompañamiento Ujú. al Y sí, paciente o y cliente. de hecho, por ejemplo, en Reiki o en otras terapias que se dan, te llega el mensaje. De una u otra forma llega el mensaje y simplemente tener la confianza y decirle a tu cliente, a tu paciente, mira, ¿sabes qué? Escuché esto, vi esto
y siempre va a haber una conexión, algo que le va a dar clic a ese cliente. Que resuena con ellos. Ujú. Sí, sí, Entonces no es porque, ay, se me ocurrió decirle esto. No, por algo ya llega. quisiéramos que se nos ocurrieran tan padrísimas cosas. ¿Será que, por ejemplo, es más fácil, por ejemplo, escucho y como que siento como que es más fácil que inicie uno con la clarividencia y luego después se desarrolla la clareaudiencia o puede ser inverso? No necesariamente porque recuerda que lo de afuera continúa lo de dentro. Si tú eres visual, es muy probable que lo primero que se despierte es la Sí, clarividencia. aparte ahí entra lo que decíamos de que ver para creer, porque ya estás haciendo un juicio. Ok. Siempre queremos ver. Entonces, no, hay otras cosas. Las sentir, Las escuchar y ver, o sea, pero todas son igual de importantes, pero le damos mayor poder a ver. Mira, llega un momento, yo tuve una experiencia donde fue una etapa donde estaba en la silla y podía sentir, o en la mesa y podía sentir lo que la mesa, sentía que la mismísima mesa me estaba hablando. Mm. Ujú. Bueno, tocando ese tema, o sea, por ejemplo, hay veces que también pasa cuando conoces lugares nuevos Sí. o gente nueva, ¿no? Ujú. Que también cuando llegas con gente nueva y te llega determinada información. Sí, Sí. sí, eso me Sí, pasa. entonces es impactante, la verdad es que sí. Y en ese Ujú. caso, por ejemplo, ¿comparten esa información con una persona o dependiendo de lo que sea? Dependiendo de lo que sea, dependiendo también, en cierta forma, le hacemos como un análisis a la persona si es adecuado decirle o no. Porque no todas las personas están sí, es una preparadas. lectura intuitiva y a veces, generalmente la información te dan, recuerda que en esas dimensiones te dan de principio a fin, te dan la solución, o sea, el Te dan el siguiente paso pum. a seguir, sí, ahí Ujú. está, o sea, es como fotografía, Sí, sí, no Sí. es como la mente que va paso por paso, ahí te van dando absolutamente todo. Perdón por el fium. No, pero qué interesante. Sí. Sí, es padrísimo. Y está eso de que también hueles inclusive las letras, o sea, las Bueno, eso no me ha canciones. pasado. O sea, sí, vas mucho más allá, porque se van despertando porque los Sí. estás trabajando todos Ujú. los días. Claro. Es la práctica, a fuerza de la Sí, práctica. pero simplemente entre más practiques, entre más confíes en ti, más vas a desarrollar cualquier, llamémosle poder o don que tienes. Ujú. Pues entonces ya saben, si tienen preguntas, si ustedes están pasando por algo similar o si su hijo o Platíquenos. algún familiar, pónganos en los mensajes ahí de Instagram, comentarios, preguntas, compartan sus historias con nosotros, ya que las estaremos leyendo y viendo a ver qué está pasando con usted. Ujú. Oye, ahí nos Claro. echamos el cafecito con todos sus Sí, comentarios. sí, sí, Por o sea, tráigase el supuesto. cafecito y nos vemos aquí para la siguiente. Antes de irnos, denos sus datos, por favor. 915-256-5528 o Tarot para Sanar en página de Facebook. Araceli Mena Salazar, 915-282-2156. Rodrigo Espinosa, Café con Odín, y aquí nos vemos en la siguiente. Gracias.